tienes una puerta a otra realidad en el cerebro y se está cerrando. Hay un órgano diminuto, del tamaño de un grano de arroz, alojado exactamente en el centro geométrico de tu cerebro. La medicina moderna lo llama glándula pineal. Pero durante miles de años, mucho antes de que existiera un microscopio capaz de estudiarla, las civilizaciones más avanzadas de la historia ya sabían que ahí, en ese punto exacto, sucedía algo que trascendía lo físico. Los egipcios la tallaron en piedra. Los hindúes construyeron toda una ciencia espiritual alrededor de su ubicación. Los taoístas la llamaron el Palacio de Niwan. Y un filósofo occidental, siglos después, la señaló como el lugar exacto donde el alma se encuentra con el cuerpo. ¿Cómo pudieron todas estas culturas, separadas por océanos, por siglos, por idiomas completamente distintos, señalar el mismo punto microscópico en el interior del cráneo humano sin ningún instrumento capaz de verlo? ¿Cómo sabían dónde mirar si, según la historia oficial, no tenían forma de saberlo? La respuesta incómoda es que probablemente sí sabían, y que ese conocimiento, transmitido de maestro a discípulo durante milenios, fue perdiendo terreno a medida que las instituciones religiosas y después las científicas decidieron qué percepciones eran válidas y cuáles debían ser calificadas de superstición. Hoy vamos a recorrer ese conocimiento enterrado. Vamos a explorar por qué las tradiciones antiguas llamaban a este órgano el tercer ojo, qué decían que ocurría cuando se activaba y qué está descubriendo apenas ahora la neurociencia sobre una glándula que produce, literalmente, la misma sustancia que aparece en los estados místicos más profundos jamás documentados. Porque puede que ese órgano en el centro de tu cabeza no esté dormido por accidente. Puede que lleve siglos siendo silenciado. Este conocimiento fue enterrado durante siglos. Si llegó hasta ti hoy, no fue por accidente. Suscríbete y sigamos desenterrando juntos lo que no quieren que recuerdes. El ojo que no se ve. En las profundidades del templo de Karnak, en el antiguo Egipto, los sacerdotes iniciados en los misterios de Isis y de Tot custodiaban una enseñanza que no se compartía con cualquiera. Hablaban de un ojo interior, un órgano de percepción que no servía para ver el mundo físico, sino para ver más allá de él. Lo representaban como un ojo sin cuerpo, flotando, observando desde una dimensión que los sentidos ordinarios no podían alcanzar. Hoy lo conocemos como el ojo de Ra, o su forma más célebre, el ojo de Horus. Lo que resulta perturbador es lo que sucede cuando se compara ese símbolo con un corte sagital del cerebro humano. La espiral que forma la pupila del ojo de Horus coincide con una precisión que incomoda a más de un anatomista, con la posición exacta de la glándula pineal dentro del cráneo. No es la única coincidencia. Distintos elementos del símbolo egipcio han sido superpuestos por investigadores independientes sobre estructuras cerebrales reales. El tálamo, el cuerpo calloso, el bulbo olfatorio. Como si quien diseñó ese símbolo hace más de 3000 años hubiera tenido acceso a un conocimiento anatómico que la historia oficial insiste en que no poseían. En el libro de los muertos, ese antiguo mapa egipcio hacia el más allá, el ojo de Horus aparece una y otra vez como amuleto de protección, de renacimiento, de restauración. Se decía que representaba la totalidad recuperada, la visión completa que el alma alcanza cuando trasciende el cuerpo físico. Los sacerdotes lo utilizaban en rituales de curación y en ceremonias de paso hacia la otra vida, como si supieran que ese punto exacto del cráneo era el umbral por donde la conciencia entraba y salía del cuerpo. Cruzando el océano de civilizaciones, en la India védica, la enseñanza toma otra forma, pero apunta exactamente al mismo lugar. Los yogis y sabios de la tradición tántrica hablaban del ajna, el sexto chakra, ubicado en el entrecejo, justo en la línea que conecta con el centro del cerebro donde reside la glándula pineal. Ajna significa en sánscrito percibir, mandar, ir más allá del conocimiento ordinario. Se le llamaba también la ventana de Brahma, el punto por donde la conciencia individual podía asomarse hacia la conciencia universal. Los textos tántricos más antiguos describían con precisión sorprendente lo que ocurría cuando este centro se
activaba plenamente. Hablaban de una luz interior, blanca o dorada, que emergía en la oscuridad de la meditación profunda. Hablaban de percepciones que no correspondían a ningún sentido físico conocido. Visiones de sucesos distantes, encuentros con planos de existencia sutil, una sensación de expansión que disolvía los límites entre el practicante y el universo. Para acceder a ese estado dedicaban vidas enteras al pranayama, la respiración consciente, y a técnicas de meditación diseñadas específicamente para dirigir la energía vital, el prana, hacia ese punto exacto entre las cejas. En China, los maestros taoístas desarrollaron su propio mapa de ese mismo territorio interior. Lo llamaron el Palacio de Niwan, una de las cámaras más elevadas del sistema energético humano, residencia del Shen, el espíritu puro. La alquimia interna taoísta enseñaba técnicas específicas para concentrar la energía en ese punto, con la convicción de que ahí y solo ahí era posible alcanzar la inmortalidad espiritual, no la del cuerpo físico, sino la de una conciencia capaz de trascender los ciclos ordinarios de nacimiento y muerte. Y en Occidente, siglos después de que estas tradiciones orientales hubieran cartografiado ya este territorio, un filósofo llamado René Descartes llegó por un camino completamente distinto a la misma conclusión asombrosa. Tras años de disección y estudio anatómico, identificó la glándula pineal como el único órgano del cerebro que no está duplicado, que existe en singular, justo en el centro. Y declaró que ahí, en ese punto exacto, residía el asiento del alma racional, el lugar donde lo inmaterial se encontraba con lo material. Egipcios, hindúes, taoístas, un racionalista europeo del siglo XVII. Culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, separadas por miles de kilómetros y miles de años, señalando exactamente el mismo punto microscópico en el interior del cráneo humano. Esto no puede explicarse como coincidencia. Algo en la experiencia humana profunda, repetida generación tras generación, condujo a estas civilizaciones hacia la misma verdad oculta. Lo que la ciencia apenas empieza a confirmar. Durante mucho tiempo, la medicina occidental trató a la glándula pineal como un vestigio evolutivo sin mayor importancia, un órgano menor, casi decorativo. Ese desprecio institucional comenzó a resquebrajarse cuando la ciencia descubrió algo que ninguna tradición antigua necesitaba un laboratorio para intuir. La estructura celular de la glándula pineal es asombrosamente similar a la de la retina del ojo. Los pinealocitos, las células que componen esta glándula, comparten un origen evolutivo y una composición casi idéntica a las células fotorreceptoras que permiten a tus ojos captar la luz. En ciertos reptiles, este parecido no es solo estructural. Algunos lagartos conservan literalmente un tercer ojo funcional, ubicado en la parte superior del cráneo, capaz de detectar luz y sombra directamente, sin pasar por los ojos convencionales. Ese órgano parietal, activo en especies que han cambiado poco en millones de años, es considerado por muchos investigadores un vestigio directo de lo que en el ser humano hoy es la glándula pineal. Dicho de otro modo, en algún momento de nuestra historia evolutiva tuvimos, de forma literal, un tercer ojo capaz de percibir luz. Y aunque en el ser humano ese ojo se replegó hacia el interior del cerebro, la evidencia sugiere que jamás perdió del todo su naturaleza fotorreceptora. Sigue respondiendo a la luz y a la oscuridad, regulando uno de los procesos más fundamentales de tu existencia: el ritmo circadiano, el ciclo que determina cuándo tu cuerpo despierta y cuándo descansa. Pero hay un segundo hallazgo, todavía más inquietante. La glándula pineal produce melatonina, la hormona del sueño, a partir de un aminoácido llamado triptófano que pasa primero por la serotonina. Y en ese mismo proceso bioquímico, siguiendo esa misma cadena molecular, el cuerpo humano tiene la capacidad de sintetizar dimetiltriptamina, DMT, la sustancia que algunos investigadores han bautizado, sin ironía, como la molécula del espíritu. El DMT es uno de los compuestos psicodélicos más potentes conocidos por la ciencia.
presente en la ayahuasca, la planta sagrada utilizada durante siglos por chamanes amazónicos para inducir estados de conciencia expandida, encuentros visionarios y experiencias descritas como viajes a otras dimensiones. Y ese mismo compuesto, la ciencia lo ha confirmado, puede ser sintetizado por el propio cerebro humano. El Dr. Rick Strassman, uno de los pocos investigadores que ha realizado estudios clínicos autorizados con DMT en sujetos humanos, documentó experiencias sorprendentemente consistentes entre sus participantes, sensaciones de trascender el cuerpo físico, encuentros con presencias percibidas como inteligentes, una certeza abrumadora de haber tocado una realidad más real que la ordinaria. Strassman llegó a plantear una hipótesis que resulta difícil de ignorar, que la glándula pineal podría liberar DMT de forma natural en momentos límite de la existencia humana, como el nacimiento, la muerte cercana, el sueño profundo y los estados de meditación más avanzados. Hay incluso un dato biológico que roza lo simbólico. La glándula pineal comienza a formarse en el embrión humano alrededor de la 7ª semana de gestación, aproximadamente 49 días. Un número que coincide, de forma inquietante, con el periodo que el budismo tibetano asigna al bardo, el estado intermedio que atraviesa la conciencia entre una muerte y el renacimiento siguiente. Coincidencia, dirán algunos, pero las tradiciones antiguas nunca creyeron demasiado en las coincidencias. Un estudio de la Universidad de Wisconsin observó algo igualmente significativo. La práctica sostenida de yoga y meditación profunda parece capaz de estimular la liberación de DMT en el organismo, como una respuesta natural del cuerpo frente a estados de calma extrema y desconexión del estrés cotidiano. Es decir, aquello que los yogis llevaban miles de años enseñando, que la meditación profunda podía abrir una puerta perceptiva distinta, la ciencia moderna apenas comienza a poder medirlo. La piedra que se forma en silencio. Si este órgano es tan extraordinario, ¿por qué la inmensa mayoría de los seres humanos nunca experimenta nada parecido a una activación del tercer ojo? La respuesta que ofrece la ciencia es tan simple como perturbadora, porque en la mayoría de los adultos la glándula pineal se calcifica. Con el paso de los años, este pequeño órgano comienza a acumular depósitos de calcio, formando literalmente pequeñas piedras en su interior. Estudios de imagenología han confirmado que esta calcificación es prácticamente universal en la población adulta y extremadamente rara en niños menores de 10 años. El tejido blando, sensible, fotorreceptor se va endureciendo, cubriéndose de una corteza mineral que limita su función. Aquí es donde la investigación toma un giro que muchos preferirían no mirar de frente. Diversos estudios científicos han identificado que la glándula pineal es, dentro de todo el organismo humano, el punto de mayor acumulación de fluoruro. Esto no es interpretación esotérica, es un hallazgo documentado en la literatura médica. La glándula pineal carece de la protección de la barrera hematoencefálica que resguarda al resto del cerebro, lo que la deja peculiarmente expuesta a sustancias que circulan en la sangre. El fluoruro, presente en el agua potable de numerosas ciudades del mundo, en pastas dentales, en ciertos medicamentos, se une al calcio dentro de esta glándula, acelerando su endurecimiento. Durante décadas, cualquier mención de este hallazgo fue relegada al terreno de la teoría marginal. Pero los estudios existen y plantean una pregunta que resulta imposible no formular. ¿Es una casualidad que en la era donde más expuestos estamos a estas sustancias sea también la era donde la conexión espiritual, la intuición y los estados de conciencia expandida son vistos con más sospecha institucional que en cualquier otro momento de la historia humana? No hace falta suscribir ninguna teoría de conspiración organizada para reconocer un patrón más sutil y quizás más real. Un estilo de vida completo, diseñado casi sin proponérselo, que mantiene ese órgano dormido. Luz artificial hasta altas horas de la noche, que suprime la producción de melatonina y altera el reloj biológico que la pineal debería regular con precisión. Pantallas que emiten luz azul directamente antes de dormir, justo cuando el cuerpo debería prepararse para la oscuridad regeneradora. Estrés crónico sostenido,
que satura el sistema nervioso e impide el descanso profundo donde, según las tradiciones antiguas, la glándula despliega su función más elevada. Alimentación industrializada, cargada de aditivos y toxinas que el cuerpo no reconoce ni sabe procesar. Ninguna de estas cosas apareció por azar en la vida moderna. Y el resultado colectivo es una humanidad que silenciosamente ha ido apagando el mismo órgano que sus ancestros consideraban sagrado. ¿Cómo despertar lo que fue silenciado? Las tradiciones antiguas nunca creyeron que este proceso fuera irreversible. Al contrario, desarrollaron durante milenios técnicas específicas orientadas a preservar, fortalecer y despertar la función de este centro. El primer pilar, presente en todas las tradiciones sin excepción, es la relación consciente con la luz y la oscuridad. Los yogis védicos, los monjes taoístas y los sacerdotes egipcios coincidían en algo que la ciencia moderna confirma con precisión. La glándula pineal necesita oscuridad total para producir melatonina en sus niveles óptimos y luz solar directa durante el día para regular correctamente su ritmo. Dormir en un ambiente completamente oscuro, sin ninguna fuente de luz artificial, y exponerse al sol durante las primeras horas de la mañana no es solo higiene del sueño. Es, literalmente, una práctica de activación de este órgano ancestral. El segundo pilar es la respiración consciente. El pranayama de la tradición yógica, las técnicas de respiración taoísta, la respiración ritual de los sacerdotes egipcios en los templos del silencio, todas apuntaban al mismo mecanismo: dirigir la energía vital, mediante la respiración profunda y sostenida, hacia el punto exacto entre las cejas. Practicar respiración consciente durante 10 o 15 minutos diarios, enfocando la atención en ese punto central del cráneo, es una de las técnicas más antiguas y más consistentes a través de todas las culturas para estimular esta glándula. El tercer pilar es la meditación en silencio y oscuridad. Muchas tradiciones recomendaban específicamente la meditación con los ojos cerrados en total oscuridad, dirigiendo la mirada interior, sin forzar, hacia el centro de la frente. Con la práctica sostenida, muchos meditadores reportan la aparición de una luz interior sutil, a veces descrita como un punto violeta o dorado que emerge en la oscuridad. Las tradiciones tántricas consideraban esta luz una señal directa de que el ajna comenzaba a abrirse. El cuarto pilar tiene que ver con lo que permites que entre en tu cuerpo. Reducir la exposición al fluoruro, filtrando el agua que consumes y revisando los productos de higiene que utilizas es una medida práctica y accesible. Consumir alimentos ricos en antioxidantes y clorofila, como vegetales de hoja verde oscura, ayuda al organismo a procesar y eliminar toxinas acumuladas. Algunas tradiciones de bienestar contemporáneo recomiendan también el cacao crudo, tradicionalmente utilizado en ceremonias espirituales de Mesoamérica por su capacidad de abrir el corazón y aquietar la mente. El quinto pilar, quizás el más profundo, es el silencio mismo. No el silencio externo únicamente, sino el silencio mental. Las tradiciones antiguas coincidían en que un tercer ojo no puede abrirse en medio del ruido constante, la sobreestimulación y la distracción permanente que caracteriza a la vida contemporánea. Se requiere retirarse, aunque sea unos minutos al día, de la avalancha de información externa para que la percepción interior tenga espacio para manifestarse. Ninguna de estas prácticas promete resultados instantáneos ni espectaculares. Las tradiciones antiguas eran claras en esto. El despertar de este centro era el fruto de años, a veces de toda una vida, de disciplina constante. Pero también coincidían en algo esperanzador, que ese órgano, aunque calcificado, aunque silenciado por décadas de negligencia, nunca deja de estar ahí, esperando. El umbral entre dos mundos. Todo lo que hemos recorrido conduce a una pregunta más profunda que la biología o la anatomía. ¿Qué significa realmente que exista dentro de tu cráneo un órgano capaz de sintetizar la misma molécula presente en las experiencias místicas más intensas jamás documentadas? ¿Qué significa que ese mismo órgano fuera identificado por civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí, como la puerta hacia una percepción más allá de los 5 sentidos?
Las tradiciones antiguas nunca separaron cuerpo y espíritu de la forma tajante en que la ciencia occidental lo hizo durante siglos. Para ellas, la glándula pineal no era simplemente un órgano biológico entre otros, era el punto exacto donde lo material y lo inmaterial se tocaban, el umbral. La bisagra entre dos mundos que la mente racional insiste en mantener separados, pero que el cuerpo humano, en su diseño más profundo, jamás dejó de conectar. Quizás por eso este conocimiento fue perdiendo terreno con el paso de los siglos. Un órgano capaz de abrir la percepción humana hacia dimensiones que trascienden lo material no encajaba con instituciones que necesitaban controlar qué se considera real y qué no. Y así, poco a poco, lo que fue sagrado se convirtió en vestigial. Lo que fue estudiado en los templos se convirtió en tema marginal en los laboratorios. Lo que fue cultivado durante generaciones se dejó apagar, casi sin que nadie se diera cuenta, bajo capas de calcio, luz artificial y ruido constante. Dentro de tu cabeza, en este mismo instante, hay un órgano diminuto que los egipcios tallaron en piedra, que los hindúes llamaron la ventana de Brahma, que los taoístas consideraron el palacio del espíritu, y que un filósofo occidental señaló como el punto exacto donde el alma habita el cuerpo. No es casualidad que tantas civilizaciones distintas hayan mirado hacia el mismo lugar. Es memoria. Una memoria antigua que el ser humano moderno ha dejado enterrada bajo el ruido, la luz artificial y la prisa constante. Pero recordar dónde mirar es siempre el primer paso para volver a ver. Escribe en los comentarios la frase "Mi tercer ojo nunca murió, solo dormía". Si este video llegó hasta ti, no fue casualidad. Fuiste elegido para recordar lo que tu cuerpo nunca olvidó. Suscríbete y sigamos despertando juntos lo que durante siglos intentaron mantener dormido.